Descubre cuáles son los errores comunes que posiblemente estés cometiendo al elegir y cuidar tus amados zapatos. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es De la Moda, lo que te acomoda. Zapatos inapropiados para la ocasión. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Llegas al evento y te das cuenta que tu decisión de llevar esos zapatos no fue muy acertada. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues haciendo investigación antes de ir al evento. ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto tiempo vamos a estar paradas? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sentadas? ¿Va a haber baile? Todo ese tipo de cosas determina qué zapatos vas a usar. Si es una fiesta en jardín, evita los zapatos de tacón, de aguja o de tela. Se te van a arruinar. Tienes que llevar zapatos de tacón ancho o de plataforma. También recuerda, ya no se usa andar de tacones para todos los eventos. Hasta tenis puedes llevar dependiendo de dónde sea. Y por último, no te limites a un solo estilo de zapatos. Puedes combinar en el diferentes estilos de zapatos que hay para ver cuál es el que te gusta. Zapatos bajitos estilo bailarina, los tenis de tacón, sandalias, en fin, varíale a los zapatos. La talla o el número incorrecto en el zapato, un error muy común. Ya lo había mencionado en otros videos, pero tienes que checar que tu número no haya cambiado. El peso o la edad puede hacer que nuestro número que siempre hemos usado ya no nos quede igual. Otro error que cometemos con la talla es que de repente vamos a comprar zapatos y vemos una barata y nos los probamos y nos quedan divinos, pero nos aprietan un poco y decimos, bueno, pero si lo hormas ya te va a quedar bien el zapato. Evítalo, no lo hagas, no te van a quedar igual y la comodidad vale muchísimo más que el estilo. Otro error común que cometemos es no cuidar nuestros zapatos, básicamente descuidar el cuidado de nuestros zapatos. Recuerda que los diferentes materiales tienen diferentes formas de limpiarse. Por ejemplo, puedes usar un cepillito suave para limpiar el ante, puedes usar una solución con jabón para la lona y también un trapito húmedo para la piel. Hay que cuidar también que si están con polvo hay que limpiarlos. Si tiene una pequeña manchita hay que limpiarla luego para que no se impregne más en la piel. Checa que tus zapatos tengan tapas, que no estén pelados de la punta o del tacón, porque eso va a arruinar completamente cualquier look. Por cierto, no manejes con los tacones puestos porque se van a pelar de la parte de abajo. Y por último, varía tus zapatos. Los zapatos tienen que respirar, así que no te pongas el mismo par siempre. Siguiente error, comprar tendencias de zapatos que no nos favorecen. Por ejemplo, si eres bajita de estatura, no uses zapatos de pulsera o botas que llegan a la altura de la rodilla. Si eres de pies muy delgados y piernas muy delgadas, evita los zapatos toscos. Los zapatos blancos y las botas blancas han estado muy de moda, pero te digo que son un poco difícil de combinar, así que hay que tener cuidado con eso. Los tenis, se vale usar tenis con traje sastre y con vestido, pero no todos los tenis van a elevar tu look. Y por último, elige zapatos que van con tu estilo, no los compres simplemente porque están de moda o de barata. Otro error común va a ser poner el estilo sobre la comodidad. Hay que encontrar el balance perfecto entre comodidad y estilo. Y vamos a empezar con el alto de los tacones. No te forces a usar unos tacones altísimos para verte muy sofisticada. Tiene que ser un tacón cómodo para ti. Si quieres más altura, puedes optar por las plataformas. Ahora, que si tienes unos zapatos que te encantan pero no son tan cómodos, quizás les puedes poner almohadillas o plantillas, lo que te funcione mejor. Algo que sí es importante es que tienes que buscar zapatos que tengan buen soporte, porque si no te van a causar problemas a largo plazo. Y por último,
Opta por zapatos de buena calidad. Pueden ser de un cuero suave o quizás también textiles que dejen respirar el zapato. Se van a armar mejor a tu pie, no van a crear malos olores y te van a durar más. El último error que podemos estar cometiendo es con la mala organización con nuestros zapatos. Cuando los guardamos, es importante cómo los guardamos. No lo pongas uno encima del otro porque se van a rayar y se puede deformar el zapato. También es importante que los mantengas en un lugar fresco y seco para que no generen malos olores. Si puedes, ponles hormas para que no se deforme el zapato, o si no, con papel de seda puede funcionar. Y por último, si no tienes suficiente espacio, puedes ponerlos en cajas, pero checa que sean cajas de plástico transparente para que veas qué zapatos tienes ahí. Ahí lo tienen, mis queridas fashionistas. Díganme cuál de estos errores ustedes han cometido. Cualquier comentario déjalo aquí y suscríbete al canal, porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y nos vemos en la próxima.